Vamos a empezar con esta palabra que está en el libro de Job, capítulo 1. Dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Quiero que repita conmigo y diga: recto e intachable. Diga: recto e intachable. Hermano, si usted encuentra en la Biblia algún personaje que sea denominado recto e intachable, no es porque el escritor de ese libro lo haya visto recto o intachable, sino porque Dios lo ha catalogado recto e intachable. Amén. Porque esta característica no es una característica humana, es decir, no es algo que ha visto el hombre, sino es algo que Dios ha visto para denominar a ciertas personas en la Biblia como rectas e intachables. Amén. Entonces podemos entender de que Job no es cualquiera. Job es justamente una de estas personas que está siendo exaltada por Dios y que ha podido ser catalogado como recto e intachable. Y aquí vemos en esta palabra algunas de las bendiciones que Job tenía. Porque vemos que Job tenía miles de yuntas de bueyes, tenía asnos, tenía una servidumbre muy numerosa, tenía de todo y era una persona de mucho, pero mucho renombre en toda esa zona del país. Y yo hoy día quiero preguntar: ¿quiénes quieren ser bendecidos como Job? ¿Quiénes quieren tener esa bendición al igual que Job y que el Señor te catalogue como alguien recto e intachable? Porque, y les voy a decir algo, hermano, lo más hermoso de esta palabra y lo que más resalta el Señor no es lo que tenía Job, no son los asnos, no son los bueyes, no es la servidumbre y no es su nombre, sino que era recto e intachable. ¿Quién quiere recibir esa bendición del Señor? Porque esa bendición no solamente el Señor te la da y ya, sino que uno se la gana. Amén. Amén. Entonces, dígale al hermano que tiene al lado: debe ser recto e intachable. Vamos a continuar con esta palabra de Job. Versículo 4 dice: sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purifiquen. A ver, de nuevo. Job se aseguraba que sus hijos se purificaran y muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era para él una costumbre cotidiana. Era algo que hacía todos los días. Todos los días Job se levantaba y hacía ofrendas, hacía holocaustos para Dios y lo hacía para que en nombre de cada uno de sus hijos. Job tenía 7 hijos, entonces él hacía 7 ofrendas diarias para Dios. Y decía: hoy día voy a ofrendar porque yo no sé si tal vez mi hijo hoy día pecó. Voy a hacerle una ofrenda, un sacrificio a Dios para que el Señor tenga misericordia del pecado que posiblemente haya cometido mi hijo. Repita conmigo: recto e intachable. Preparando esta enseñanza me di cuenta de algo muy hermoso entre estos versículos. Y es que Job se aseguraba que sus hijos se purificaran. Job se aseguraba que sus hijos se purifiquen. Y yo digo, ¿cuántos padres aquí hacen esto?
Porque yo inmediatamente comparé a Job con el sacerdote Elí. Y es que veo que el sacerdote Elí hizo todo lo contrario. El sacerdote Elí veía que sus hijos cometían pecado. Y dentro del templo hacían barbaridades, hacían fiestas, se acostaban con las mujeres del pueblo, malgastaban las ofrendas, hacían de todo. Y el sacerdote Elí se hacía el de la vista gorda. Nunca les dijo nada a sus hijos. Y este comportamiento de Elí, que ojo, cuando nosotros vemos la palabra de Elí, vemos que Elí como tal, él como persona, era un hombre bueno, era un hombre correcto, pero sus hijos eran todo lo contrario. Sus hijos eran malos y Elí ignoró el pecado de sus hijos. Y el ignorar el pecado de sus hijos y no llevar a sus hijos a que ellos se purifiquen y ellos arreglen sus cuentas con Dios, ¿qué ocasionó? Ocasionó tres cosas. Uno, ocasionó que los hijos de Elí murieran, se perdieran. Ocasionó que a Elí se le quitara el sacerdocio que Dios había jurado darle. Miren cómo es esto. Nuestras acciones pueden generar que Dios cambie de parecer. Porque Dios había dado una orden y había hecho un juramento de que ese sacerdocio iba a perdurar, pero por el comportamiento de los hijos de Elí, Dios cambió de parecer y dijo que lo iba a desechar. Elí perdió el sacerdocio y por último perdió la vida. Elí por sí solo no pecó, pecaron sus hijos, pero él fue cómplice, fue alcahuete. Yo digo, ¿será que hay padres aquí que se comportan como este sacerdote Elí? Que son alcahuetes de sus hijos y que no llevan a sus hijos al arrepentimiento y a arreglar, poner en cuenta sus cuentas con Dios, poner al día sus cuentas con Dios. ¿O será que son como Job, que están todo el día pendientes para hablar con sus hijos y decirles a poner en cuenta tus cosas con Dios? Arregla tus cuentas, arregla tus pecados. Vamos, hagámoslo. O eres tal vez de esos padres torpes que ve a su hijo haciendo algo malo y ¡pum!, le da una tunda. Y ahí quedó el hijo todo tundeado, guasqueado. O inmediatamente después de que el niño lleva su reprensión, lo llama y le dice: bueno, mijito, ahora vamos a arreglar las cuentas con el Señor. Usted se portó mal, vamos a pedirle perdón. Y le enseña y lo traes y oras con él. Oras con él y le dice: Señor, te pido perdón. Si tu niño es muy niño, muy pequeño, enséñale. Enséñale. Anoche estaba con Sofía de 3 años y se despertó. Me tuvo casi toda la noche despierto. Se durmió muy temprano y se despertó a las 9 de la noche y me tuvo hasta la 1. Y no quería dormir. Claro, no tenía sueño. Pero le decía: me duele mi pancita, me decía. Y yo: ¿querés que ore? Ya, me decía. Y empezamos a orar. Y yo le decía: ¿vas a repetir conmigo? Ya, ya, me decía. Y yo le decía: decí Jesús. Y ella: Jesús, decía. Te pido perdón, te pido perdón. Y Sofía pidió perdón al Señor. ¿Por qué? Porque se había portado mal durante el día. Y de ahí dimos gracias al Señor. Y ella repetía todo lo que yo le decía. Y el dolor se fue. El dolor se fue. Y bueno, seguimos conversando. Fue una noche hermosa con Sofía. ¿Será que estás enseñando a tus hijos a poner sus cuentas al día con Dios? ¿O estás siendo alcahuete de sus maldades? ¿Qué tipo de padre es? ¿Qué tipo de padre quiere ser? Porque hay muchos que llegan aquí y dicen: hermano, ore por mi hijo, está muy rebelde. Está muy rebelde este hijo mío, lo traigo aquí porque ya no sé qué hacer con él, está rebelde.
Claro, y quieren que uno mágicamente con una oración le devuelva a ese hijo rebelde, se lo haga santo. Y sin embargo, usted no es ni recto ni intachable. Quiere que mágicamente uno le dé la solución a su hijo rebelde, pero usted es un perverso, es un malvado, vive en fornicación, en adulterio, vive en la mentira y sin embargo quiere que su hijo rebelde sea recto e intachable cuando usted no lo es. ¿Qué tipo de padre es? Cuando pone a Dios en último lugar, incluido en su finanza. Cuando cualquier cosa está antes que Dios. Pero hoy día yo alabo al Señor porque el Señor ha colocado el casco de sabiduría en todos los que lo han querido recibir y todos los que en fe lo hicieron y se tocaron la cabeza y han recibido ese casco de sabiduría. Porque hoy día el Señor, a través de esta enseñanza, ¿saben qué está haciendo el Señor? Está confrontando tus demonios. Y si con sabiduría, porque ya tienes el casco, lo estás tomando, entonces vas a salir distinto de este lugar. Y vas a empezar un nuevo camino para ser un hombre y una mujer recto e intachable. Amén. Amén. Yo decía, Señor, esta enseñanza es algo dura. Y yo decía, voy a terminar predicando solo. Porque cuando te confrontan los demonios, nadie dice amén. Pero yo le doy gracias porque Él ha colocado el casco de sabiduría hoy día. Y sé que Él está aquí conmigo. Amén. Vamos a continuar con Job, versículo 6. Y dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor les preguntó, ¿de dónde vienes? Le preguntó a Satanás. Vengo de rondar la tierra y de recorrer de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y mire lo que Dios le dice a Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Hermano, cuando usted es recto e intachable, usted no necesita hacer nada porque Dios mismo te va a exaltar. Dios mismo te va a mostrar. Volvió a preguntarle el Señor y dijo, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y digo, ¿cómo es tan impresionante cómo Dios mismo exalta a su siervo Job? Lo exaltó. ¿Saben qué hizo? Fue como que si se lo estrujara en la cara a Satanás. Mira, ahí está mi siervo Job, un hombre recto e intachable, que me honra día y noche y es apartado de ti. Ahí está, te lo estrujo en tu cara. En tu cara, le dijo. Y Satanás le dijo, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido las obras de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. ¡Wow! Primero, antes de continuar, ¿usted sabía que Satanás habla con Dios? Si no lo sabía, hoy día lo está sabiendo. Y lo triste es de que muchas veces Satanás habla más con Dios que usted con Dios. Usted tiene que hablar con Dios, pero nunca lo busca. Y sin embargo, Satanás habla más con él que usted. ¡Qué bárbaro! Usted pregúntese ahorita y diga, ¿será que Satanás habla más con Dios que yo con Dios? ¿Será? Bueno, en esta palabra tan impresionante vemos algo increíble. Que Dios tenía protegido a Job. Dios tenía protegido a Job y lo protegía a él, a su familia y a todo lo que tenía. A todo. Es porque, y esto Satanás mismo lo dice, ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones?
Yo digo, ¿quién quisiera que Dios lo proteja a usted, a su familia y todo lo que tiene? ¿Quién quiere recibir esa protección de Dios? Y que cuando Satanás quiera venir no va a poder. ¿Por qué? Porque ve en usted la protección de Dios. Y Satanás quiere entrar en tu vida y no va a poder. Y es como que se estrelle contra un muro, contra un muro, contra un muro. Y no va a poder entrar porque Dios te tiene protegido. Pero ¿a quiénes va a proteger Dios? ¿Será que a un perverso y a un malvado? ¿O a alguien recto e intachable? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que esa protección de Dios caiga en mi vida? ¿Cómo? Esa es la gran pregunta de esta noche. ¿Cómo hago yo para que esa protección de Dios hoy día se decrete en mi vida? ¿Cómo? Y el Señor nos muestra 3 claves en esta palabra. 3 claves. Número 1, y lo dice Él: no hay en la tierra nadie como Él. Y escucha aquí, es un hombre recto e intachable. Número 1, diga, a ver, recto e intachable. Número 2, que me honra, dice, que honra a Dios. Y número 3, es apartado del mal. Apartado del mal. 3 claves: recto, intachable, que honra a Dios y que es apartado del mal. ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Dice. ¿Usted cree que Job había hablado antes con Dios y le había dicho: bueno, Señor, yo hoy día voy a contratar tus servicios de guardaespaldas? ¿Usted cree? Y voy a venir aquí, te voy a pagar para que seas tú mi guardaespaldas y protejas todo. Vas a ser mi guardia de seguridad. No. Job lo hacía por amor. Él honraba a Dios, lo hacía desprendido. Él no tenía ningún interés. Mas sin embargo, Dios a cambio de su honra lo protegía. ¿Se entiende? A cambio de su honra, Dios lo protegía. Y lo protegía con amor y lo protegía con mucho celo. Job no lo contrató a Dios. Dios quiso protegerlo a él porque vio un corazón que era recto e intachable, un corazón que lo honraba y era un corazón que era apartado del mal, un corazón que se preocupaba por sus hijos y por todo lo que ellos hacían. No había en la tierra nadie como él, dice la palabra. Y yo sé que muchos ahora están pensando: pero después lo que le pasó a Job, esa es otra prédica. No vamos a entrar en ese detalle. Esa es otra historia. Lo que ahora te quiero mostrar es lo que Job hacía y cómo Dios lo exaltaba y que incluso se lo estrujó en la cara a Satanás porque Job era recto e intachable. Y la protección que Job tenía era una protección real. Era una protección que no se podía entrar. Por más que Satanás intentaba penetrar esa muralla, no podía. Y nunca iba a poder. Amén. La honra a Dios genera protección. Genera protección. Y la manera en que Job honraba a Dios era por medio de sus ofrendas. Era por medio de las ofrendas que hacía. Y cada día ofrecía holocaustos y sacrificios a Dios, incluso por cada uno de sus hijos. Incluso por cada uno de sus hijos. Esta mañana, mis hermanos, y usted ya se está dando cuenta, vamos a hablar sobre las ofrendas. Y tal vez algunos dicen: yo primera vez que vengo aquí y justo caigo en la prédica de las ofrendas. Le pelé de día. ¿Cómo no vine cuando hablaban de bendición y de prosperidad? No, hermano, esto no es una charla de prosperidad. No se confunda. Esto no es el famoso evangelio de la prosperidad. No, eso es una mentira. Aquí te vamos a hablar la verdad como está en la palabra, para que caigan las vendas y salgas de esa esclavitud y de esa maldición que te tiene atado, porque queremos que Dios ahora proteja tu vida y la de tu familia. Amén. Así que si has llegado aquí por primera vez y justo te ha tocado esta palabra, esta enseñanza, di gloria al Señor, porque hoy día voy a aprender algo que va a servir para proteger a mí y a mi familia. Amén.
Y si tu pensamiento, incluso después de haber escuchado esto, sigue siendo, ya van a empezar a hablar de plata, 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 te tengo que decir una cosa: tienes la mente muy pequeña. Tu mente es tan pequeña que no te das cuenta de lo grandioso que Dios quiere hacer contigo. ¿Usted se imagina a Job con mente pequeña diciendo, no voy a ofrendar esto porque, ¿para qué? En lugar de dar 10 cabritos voy a dar solo 2. Job no era una mente pequeña. Job tenía la mente grande. Él pensaba en grande. Él visionaba en grande y no le mezquinaba nada a Dios. No como usted, que ha llegado aquí con la mente pequeña. Pero aquellos que se han colocado el casco de la sabiduría en este momento están empezando a pensar en grande. Amén. Amén. Hay muchas personas, mente pequeña, que tienen el pensamiento de Caín. El pensamiento de Caín. ¿Y usted quiere saber cómo pensaba Caín? Muy bien, lo vamos a leer. Dice en Génesis: Abel se dedicó a pastorear ovejas. ¿Se acuerdan, no? De Caín y su hermano Abel. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. A ver, diga esto: Abel presentó lo mejor de su rebaño. Y Caín presentó una ofrenda de los frutos de su tierra. No sé si encuentras la diferencia. Caín presentó una ofrenda, pero Abel presentó lo mejor de su rebaño. ¿Se dan cuenta la diferencia? Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Andaba cabizbajo. Y yo siento los corazones de muchos que hasta este momento están recibiendo esta palabra y están enfurecidos y están cabizbajos. ¿Para qué vine este día? Para que me hablen de plata, plata, plata. Levanta la cabeza, no seas necio. Y quítate ese enojo. No seas como Caín, que ese mismo enojo lo llevó a hacer cosas malas. ¿O quieres que Dios te hable como a Caín? ¿Qué le dijo Dios a Caín? Le dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. ¿Por qué te enojas? Empieza a hacer lo bueno ahora y levanta la mirada. Levanta, pon la frente en alto. Porque Dios le dijo a Caín, no obstante, tú puedes dominarlo. Hermano, usted que ahorita está enfurecido, Dios le dice, usted puede dominar ese enfurecimiento. Usted puede dominar esos pensamientos que Satanás te está poniendo en este momento y puede echarlo al abismo. Porque si se ha colocado el casco de la sabiduría, entonces usted ya tiene dominio sobre Satanás. Usted tiene dominio sobre esos pensamientos y usted tiene dominio sobre su corazón. Y en este momento usted puede levantar la mirada en alto, levantar la cabeza y echar afuera todos esos pensamientos y empezar a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo para que ese pecado no lo aceche. Amén. Hermano, la ofrenda mala es pecado. Escuche esto. La ofrenda mala es pecado. Ese fue el pecado de Caín. Una ofrenda mala. Una ofrenda simplemente. Ese fue. Usted tal vez no lo sabía. Pero hay muchos que llegan aquí cada domingo
y hacen una ofrenda mala. Hacen una ofrenda mala y van y vienen y pasan y dejan en sus canastos su ofrenda mala. ¿Y cómo puede estar diciendo esto el hermano Emilio? No lo digo yo, lo dice la palabra. Has llegado aquí y cuando pasas le entregas al Señor no lo mejor, le entregas tus sobras, le entregas lo que te quedó. No le entregas lo mejor, lo haces solo por obligación. No eres como Abel, que separaba lo mejor para él. A ver, ¿qué hacía Abel? Separaba lo mejor para Dios. Caín solamente le entregó una ofrenda y ya. Y esa ofrenda y ya no era agradable a Dios. No era agradable a Dios. Abel honraba a Dios con lo mejor de su ganado. Abel lo honraba, era la manera de honrar a Dios. ¿Con qué? Con lo mejor que tenía se lo entregaba a él. Sin embargo, Caín pensaba que estaba honrando a Dios, pero en realidad no lo estaba haciendo. Dios veía esa ofrenda asquerosa. Y así lo voy a decir, asquerosa. Repita conmigo, lo primero y lo mejor. Eso era lo que Abel le entregaba a Dios, lo primero y lo mejor. Sin embargo, la ofrenda de Caín era mezquina, eran las sobras, era por cumplir, era por cumplir. Y nuevamente digo, esta enseñanza no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad que están dando por muchas partes. No. Esto es para destruir esas cadenas de maldición que están acechando tu vida, que no sabía que las tiene incluso a través de tus ofrendas. Porque das una ofrenda como la que daba Caín, una ofrenda mezquina. No una ofrenda como la que daba Abel, que era lo primero y lo mejor. Una ofrenda como la que hacía Job, que ofrendaba incluso por sus hijos. Y estas ofrendas agradables a Dios eran lo que le generaba protección. Mas sin embargo, Caín, que dio una ofrenda mezquina, ¿qué hizo? Abrir puertas y el pecado entró, lo acechó, se apoderó de él. Por eso hay muchas personas, ustedes se cuentan, que dicen, si yo ayudo a todo el mundo, yo ofrendo siempre, doy mi diezmo, soy bueno y ayudo a muchos lugares, pero sin embargo todo le va mal. Y anda de problema en problema, su familia está destruida, está al borde del divorcio, pero yo soy bueno. ¿Bueno para qué? ¿Para mostrar que ofrendás? ¿Bueno para mostrarte ante los hombres? Pero sin embargo tu corazón es malvado. Aún teniendo tal vez mucho, incluso eso mucho que ofrendas son tus obras. ¿Bueno para qué? Porque sin embargo en tu casa hay maldad. Eres bueno para ofrendar, pero no eres ni recto ni intachable. Sigues viviendo en pecado. Sigues viviendo en pecado. Pero yo soy bueno. Bueno para pecar. Pero yo ofrendo, ayudo al prójimo. Hay mucha gente que le encanta hacer obras de caridad y no está malo, está bien. Pero no basta solamente con eso. ¿De qué te sirve hacer tantas obras de caridad si tu corazón sigue siendo malvado? Si no decides poner en cuenta tus cosas con el Señor, no te pones al día con Él, no lo pones a Él primero. Hay muchos que ofrendan al uno y al otro y al otro y al otro solamente para que los vean. Ay, que el hermanito es bueno. ¿Bueno para qué? Y cuando llegue el día del juicio, ¿qué va a pasar? Cuando llegues ante la presencia del juez, ¿qué va a pasar?
¿Te vas a justificar? No, Señor, si yo ofrendaba siempre. Daba mis ofrendas todos los domingos. Yo ofrendaba aquí y ofrendaba allá y daba mis diezmos a tiempo. Y el Señor te va a decir, pero no eras ni recto ni intachable. Esas ofrendas me daban asco. ¿De qué ofrenda habla? Eso subía como olor asqueroso. Sin embargo, aquel que tal vez tenía menos, pero de lo menos que tenía, me dio lo mejor que tenía. Eso subió como aroma agradable a mí. Y ahora la gran pregunta, ¿y ahora cómo puedo hacer? Entonces, ¿qué debo hacer para ofrendar bien? Para que mi ofrenda sea agradable a Dios. Para que mi ofrenda suba con ese aroma agradable a Él. Para que yo empiece a entregar ofrendas como las entregaba Abel, como las entregaba Job, y no ofrendas como las que hacía Caín. Para que yo empiece a ser un hombre recto, intachable como lo era Job, y no un padre que era alcahuete con sus hijos como lo era el sacerdote Elí. ¿Cómo puedo hacer? Y la palabra nos enseña 3 características clave de cómo dar tu ofrenda. ¿Quiere escucharla? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Número 1. La ofrenda es voluntaria. Es voluntaria. Nadie te va a obligar a ofrendar. La ofrenda es voluntaria. Y la ofrenda no posee una cantidad fija. Nadie te va a decir, usted tiene que ofrendar esto. No tiene un carácter obligatorio, ni tiene algo fijo. Esa no es la idea de la ofrenda. La ofrenda es para que tú la des cada vez que seas guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a guiar para ofrendar. Es el que te va a guiar para ofrendar. Es Él. Él mismo te va a poner la cantidad. Él mismo te va a poner cuándo y en qué momento. Ese momento en el que estás ahí y sacas tu billetera, abres tu cartera para ofrendar y ves los billetes, ves las monedas que tienes ahí, en ese momento el Espíritu Santo te va a hablar. Y el Espíritu Santo te va a decir, saca ese. O saca esos. O sácalos todos. En ese momento el Espíritu Santo te habla al oído. ¿Y saben qué? Te lo habla muy claro. Muy claro. Apenas abres tu billetera, el Espíritu Santo te lo muestra. Saca ese. Pero sin embargo muchos no le hacen caso al Espíritu Santo. Y sabiendo que tienen que sacar ese billete, sacan el más pequeño. Sabiendo que tienen que abrir el compartimiento, voy a decirlo así, donde está la ofrenda que Dios quiere que tú entregues, abres el compartimiento de las monedas. El Espíritu Santo te lo muestra. Pero sigues dando ofrendas como Caín, tu sobra, lo que te conviene, solamente lo que tú quieres. Pero no le haces caso, no eres sensible al Espíritu Santo para dejarte guiar. Estás actuando como ese sacerdote Elí, que él era alcahuete y se hacía el de la vista gorda. Y tú te haces el de la vista gorda con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habla y te dice, saca ese. Pero tú te haces el de la vista gorda, así como lo hacía el sacerdote Elí, que él veía la maldad de sus hijos, pero se quedaba callado. Se daba la vuelta y él seguía en otra. Él seguía predicando. Y así usted se hace el de la vista gorda y saca el que le conviene y sigue alabando. Al igual que el sacerdote Elí. Y en lugar de dar una ofrenda agradable a Dios, terminas dando una ofrenda asquerosa, desagradable. Yo sé que lo que está escuchando es duro, que este mensaje es duro y no es fácil de transmitir, pero aquí no te vamos a dar un mensaje que te guste, hermano.
Vamos a darte un mensaje que edifique tu vida. Te vamos a dar un mensaje que te ponga en cuenta tus cosas con Dios. Porque hasta este momento has estado actuando mal. Muchos han estado actuando mal, dándole las obras a Dios. En lugar de ponerlo a Él primero y darle lo mejor, le han dado solamente las obras. Y por nada más se han llenado de maldición. Por nada más están atados. Tienen ataduras económicas, tienen ataduras financieras, tienen ataduras con juicio. ¿Por qué? Porque por más que le pides al Señor, Señor, te presento este juicio, te presento este problema, te presento esta deuda, pero nada se llega a solucionar. ¿Por qué? Porque no has puesto primero tus cosas en regla con Dios. Y cada vez que vienes y le ofrendas, Señor, yo te presento esta ofrenda, Señor, pero te pido que destrabes mis ataduras financieras. ¿Qué atadura financiera? Si le das miserias al Señor, le das tus obras y crees y quieres que Él te solucione lo demás. Este no es un mensaje que te guste. Es un mensaje que tienes que recibir y hoy día empezar a cambiar y creer en fe que Dios va a empezar a proteger a ti, a tu familia y a todas tus cosas, así como lo hacía con su siervo Job. Pero tienes que empezar a ser un hombre recto e intachable, que honre a Dios y que se aparte del mal. Este es un mensaje que te confronte. Y si te estás sintiendo confrontado ahora, di gloria al Señor. ¿Cómo cuesta darle gloria al Señor? ¿Cómo cuesta? El Señor me está confrontando, pero sigo con la cabeza baja, enfurecido y cabizbajo, así como lo hacía Caín. Pero bueno, donde un justo lo reciba, hay fiesta en el cielo. El peligro de la insensibilidad es lo que predicó la hermana Milka el día viernes. El peligro de no oír al Espíritu Santo, de no ser sensible a lo que el Espíritu te está diciendo. Cuidado que caiga en ese peligro ahora de ser insensible a los mensajes que el Señor te está dando ahora y te hagas el de la vista gorda. Y quien no vino el viernes, les recomiendo que vea esa prédica, el peligro de la insensibilidad. ¿Para qué? Para que no seamos como esos siervos inútiles que no han llegado aquí hoy día. ¿Usted sabía eso? La insensibilidad te hace ser inútil, así como todos esos inútiles que no han llegado aquí hoy día. Es que hace mucho frío. Póngase 10 chompas si quiere, pero llegue aquí, no sea inútil. Amén. Y el que va a ver esta enseñanza después a través de las redes, en el momento que lo vea va a decir, perdóname Señor porque fui inútil. Amén. Yo desde el momento que iba preparando esta prédica le pedí al Señor, Señor, mostrame cuánto querés que te ofrende. Mostrame qué querés que te ofrende. Porque no, tu ofrenda no necesariamente, o sea, a veces no va a ser solamente dinero. A veces va a ser tu trabajo. Porque a veces no tienes tal vez el dinero para ofrendar, pero tienes tus manos para trabajar, tienes tus pies para caminar. Tienes tu tiempo para dárselo al Señor. Pero yo un día le dije al Señor, Señor, ¿qué querés que te ofrende? Y Él me lo mostró. Y yo le dije, Señor, hoy día también quiero ofrendar por mi hija. Porque se portó mal y hoy día se despertó y me hizo un berrinche. No quería ponerse chompa, le puse una chompa, no quería chompa, que no me gusta y por último no quiero ponerme y por último no quiero irme, dijo. ¿Verdad? Diablingo. Así que le puse su chompa y me la traje aunque sea así llorando. Venía moqueando en el auto. Y se portó mal. Pero hoy día le dije, Señor, yo quiero ofrendar por mi hija, porque se portó mal. Y yo confío en que tú te vas a encargar de eso. Y que esa rebeldía, tú te vas a encargar de esa rebeldía. Yo no voy a mover ni un dedo, le dije al Señor.
Tú te vas a encargarte de esa rebeldía. Ella tiene 3 años y no entiende muchas cosas, pero tú vas a tocar tu corazón y desde pequeña la vas a hacer una hija obediente. Y le pedí y él me mostró cuánto quería que ofrende por mi hija. Así como usted tal vez en este momento le va a pedir al Señor, o tal vez le está pidiendo al Señor. Y si no lo ha hecho, cuando llegue el momento de las ofrendas, ¿sabe qué, hermano? Tómese su tiempo. No salga a carrera. El ministerio canta, hace una alabanza completa. No tiene por qué apurarse. Tómese su tiempo y sea sensible al Espíritu Santo. Nadie lo corre. Haga las cosas bien. Número 2, las ofrendas son ofrecidas a Dios. A Dios. En Éxodo 22 dice, el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. O sea, el que haga ofrendas a otras cosas morirá. Tu ofrenda es a Dios y por lo tanto tu ofrenda, ¿dónde tiene que ser entregada? En el templo de Dios. En Malaquías 3, ¿qué le dijo Dios a estas personas, al pueblo de Israel? Le dice, ¿y cómo te hemos estafado? Le dice el pueblo. Con tus diezmos y ofrendas, le respondió el Señor. Ustedes me han robado, me han estafado con sus diezmos y ofrendas. ¿Y estos diezmos y estas ofrendas dónde eran entregadas? En el templo. En el templo. Pero usted quiere ofrendar como le da la gana. No, es que yo voy a hacer con mi plata lo que me da la gana y yo voy a ofrendar allá y incluso hay muchos que tienen la sinvergüenzura, voy a decirlo así, y discúlpeme la palabra. Aquí está, hermanito, mi ofrenda, pero esta ofrenda es para que usted la use en esto y en esto. ¿Quién es usted para exigir en qué se va a usar la ofrenda? Su ofrenda es a Dios. Su ofrenda es a Dios. Y eso fue lo que le dijo el Señor a este pueblo. Ustedes me han estafado y me han robado con sus diezmos y ofrendas. Pruébenme, les dice el Señor. Pruébenme, a ver si no les abro las compuertas del cielo hasta que caiga la última gota de bendición y protegeré sus campos y la langosta no se acercará a sus cultivos y entonces serán prósperos. ¿Acaso no lo dijo Dios? Con esto queda claro que tu ofrenda también tiene que ser depositada acá. ¿Y acaso yo pregunto, no ves necesidad en esta casa? ¿Acaso desde el momento que entras no ves necesidad? ¿No ves que faltan cosas? ¿No ves que se está construyendo? ¿No ves que hay personas que viven aquí, que están dedicadas al servicio y que necesitan alimento? Y lo ves, lo sabes. Y tal vez no tienes plata. Y ojo, aquí no estamos hablando de plata, ¿ya? No estamos hablando de dinero, no. Estamos hablando de tu ofrenda. Si no tienes dinero, puedes venir a ayudar. Puedes venir a decir, Señor, yo no tengo dinero, pero tengo tiempo. El otro día visitábamos a una familia. Sin trabajo, todos en esa familia. Y le decíamos, ¿y por qué no viene a ayudar a la casita? Y ayuda a vender los productos que están ayudando a edificar este templo. Sí, será, ya voy a ir. Hasta ahora llegan. No fueron capaces ni siquiera de ofrecer su tiempo, sus manos, sus pies para salir y llevar el producto del Señor a otras personas. ¿Te das cuenta? Y sin embargo sigues ahí hundido en tu miseria, mendigando, que no tengo plata y sigues en la queja y en la queja, que quedé sin trabajo y el Señor te está ofreciendo incluso trabajo. Pero como es para la iglesia no quiero. ¿Por qué? Porque quiero hacer mis cosas a mi manera. No estamos hablando de plata, hermano. Estamos hablando de que tu ofrenda sea agradable a Dios.
E incluso el Señor te da oportunidades de que ofrende, pero no tomas esas oportunidades. Si has quedado sin trabajo, amén. Y viene alguien y te dice, pero trabaja en la casita, anda, batí el maja blanco, batí sus productos, entregale tus manos al Señor. El otro día llegó una hermana y empezó a batir. Y claro, hace tiempo que no batía, se había olvidado de cómo era batir. 2 horas después de batir, ampollas en las manos. ¡Wow! Había sido duro batir. Y sin embargo hay hermanitos que lo hacen aquí todos los días. Y todos los días están batiendo y ya tienen callos en las manos. Pero sin embargo eras tan necio que no eras capaz de ofrendar tu tiempo para venir aquí a reemplazar a ese que ha batido por 1 mes, 2 meses, 3 meses y venir a reemplazarlo durante media hora. No estamos hablando de plata, estamos hablando de tu ofrenda. Y el Señor te va a poner esa ofrenda que tienes que dar. Tercer característica de las ofrendas, deben darse con alegría. Con alegría. Esta ofrenda se da con alegría. Y lo dice en 2 Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al corazón alegre, al dador alegre. Yo digo, qué hermoso es ver a los jóvenes de fuego. Los jóvenes de fuego que están trabajando en la casita. Trabajan todos los días mientras estudian, porque estudian, mientras ganan también su platita. Algunos de ese trabajo están pagando su universidad, algunos ya están pagando su cuartito de alquiler. Pero sin embargo están aquí y lo ponen primero al Señor. Y el Señor dice, emergencia, reunión, todos dejan lo que están haciendo y se reúnen aquí. Necesitamos esto y todos salen a buscar eso. Y ya lo están haciendo. Y yo digo, incluso hoy a su corta edad, ellos le están entregando su vida a Dios. Le están entregando sus manos, le están entregando sus piernas, le están entregando su voz para salir y ofrecer sus productos, para que a través de ese esfuerzo levantar esta casa. Y yo digo, estos varones y mujeres de Dios que son los jóvenes de fuego, ¿acaso no van a tener una recompensa de Dios? Yo declaro ahora que muchos varones jóvenes de fuego y mujeres jóvenes de fuego y todos aquellos que se han puesto al servicio del Señor ahora sin esperar nada a cambio van a ser grandes empresarios, que van a ser más adelante propietarios de empresas, que van a tener mucha gente a su cargo, que van a ser gerentes en grandes empresas, porque en su juventud pusieron a Dios primero y en su juventud se ofrendaron completamente. Entonces Dios va a protegerlos a ellos, a su familia y a todos sus bienes, y será como Job, que sus ganados y sus pastos van a cubrir toda la tierra. Va a haber un momento en que muchas personas van a decir, ese que era joven de fuego es un hombre recto e intachable, que honra a Dios y que es apartado del mal. Jóvenes de fuego, cosas grandes van a recibir. Créalo, cosas grandes van a recibir. Los que son papás de los jóvenes de fuego, no se preocupe por su hijo. Su hijo ya tiene reservado bendiciones en abundancia. Ya las tiene. Y el Señor está preparando esos corazones para que esas bendiciones caigan y se decrete en cada una de las vidas de ese varón y de esa mujer. Usted sea ejemplo de su hijo y sea recto e intachable. No le mezquine al Señor y no lo mezquine a su hijo. ¿Usted sabía que muchos no tienen recursos y su ofrenda es su hijo? De mucho su ofrenda es su hijo. Señor, yo no tengo nada, no tengo ni tiempo, vivo del día a día, pero te entrego mi hijo.
¿Usted cree que el Señor no va a tomar esa ofrenda? ¿Y usted cree que esas bendiciones no van a caer sobre ese hijo y sobre toda su familia? ¿Y que ese hijo va a ser grande, va a ser próspero y va a ser un gran varón de Dios? Por eso les digo, no sean mentes pequeñas. No sean mentes pequeñas. ¿Ves ahora un esfuerzo y un sacrificio? Sí, pero no te quedes con esa pequeñez. Mira la grandeza que viene de Dios. Porque va a llegar en abundancia, va a llegar un momento en el que Dios va a desatar abundancia sobre tu vida. No te quedes con la pequeñez del momento, de que hoy día no te alcanzó. Dale al Señor. Él te va a dar más de lo que puedas pensar. Ofrendas agradables a Dios. Diga, ofrenda agradable a Dios. Y nuevamente no estoy hablando de dinero. Pero si es dinero lo que tienes y el Señor te lo pone en tu corazón, dale al Señor. Si ves necesidades en esta casa y ves que faltan ladrillos, entonces trae ladrillos. Si el Señor te lo pone así en tu corazón. Si hoy día el Señor te ha puesto en tu corazón preguntar, hermano, ¿qué se necesita acá? No sé, el cielo falso de abajo. Bueno, yo quiero ofrendarlo. Si el Señor hoy día te pone en tu corazón, abre las orejas y sé sensible al Espíritu Santo. Qué hermoso es poder entregarle al Señor lo que tienes, entregarle tu tiempo. ¿Saben qué? Ayer, miren cómo es, ¿no? Ayer en el trabajo una colega me preguntaba y me decía, ¿usted trabaja aquí de 8 de la mañana a 5 de la tarde? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿y después se va a su iglesia? Me dice, así como ofendida. ¿Y después se va a su iglesia? Y yo, sí, le digo. ¿Y en qué momento ve a su hija? Me dice. Y yo le digo, bueno, a veces mi hija va, a veces no va, pero de mi hija se encarga el Señor, le digo. Pero en la Biblia dice que hay que preocuparse por sus hijos. Sí, le digo, pero primero me preocupo de Dios. Primero me ocupo de Él y Él se encarga de lo demás. Y le empecé a hablar y le empecé a comentar cómo tal vez con lo poco que estoy con mi hija es cierto, pero con eso poco ella ve un ejemplo. Y el día menos pensado el Señor me da la sorpresa que mientras yo estaba hablando por acá, ella estaba predicando con otros niños por allá. Apenas tiene 3 años. Y cada día que a ella le duele algo, le duele el dedo de un pie, le duele la panza, le duele el brazo, le duele lo que sea, dice, papá, ora por mí. No está diciendo solamente llanto y que quiero tomar remedio, llévame al doctor, papá, ora por mí. Y cada vez que le pregunto, ¿quién es el que sana? Jesús sana, me dice. Y eso pasó anoche, cuando le dolía el estómago y oramos. Y yo le decía, muy bien, yo voy a orar, pero usted va a arrancar, le decía. Y ella sacaba y sacaba. Ahora duele, ya no duele. ¿Quién sana? Jesús sana. Dios se ocupa de tus cosas, hermano. Dios se encarga de tus hijos. Solo entrégate al Señor. Preocúpate de Él. Y me decían, ¿y hasta qué hora está en su iglesia? No sé, pues hasta las 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. O sea que vuelve a su casa y su hija está durmiendo. Muchas veces sí, le digo. Y era ofendida. Era ofendida. Pero el Señor ve ese sacrificio. Ve esa ofrenda de tiempo, de dejar a tu hijo a veces. Lo ve. Pero usted no puede a veces desprenderse de su hijo ni por un minuto. Bendiciones van a llegar. Yo sé que sí. Y ahí no estoy hablando de dinero. ¿Se entiende? No se mezquine, hermano. No le mezquine al Señor. Si Él te ha regalado vida, tu vida es para ofrendarla a Él. Si Él te ha regalado salud, esa salud es para ofrendarla a Él. Si Él te ha regalado 2 piernas y 2 brazos, que sean para ofrendarlos a Él. Si te ha regalado habilidades, sabes cocinar, entonces entrégale esa habilidad, ese don, entrégaselo al Señor. Hay muchos que son chefs profesionales, pero no vienen aquí a hacer ni una empanada siquiera.
De verdad lo digo. Y hay alguno que tal vez está escuchando por ahí por las redes sociales que es chef profesional y no ha llegado aquí a hacer ni un cuñapé. Y tal vez eres maestro albañil de los buenos, pero no has llegado aquí a poner ni un ladrillo. ¿Se entiende? Si Dios te ha dado dones, te ha dado capacidades, te ha dado habilidades, ofrécesela al Señor. Tal vez eres el mejor vendedor de la ciudad, pero no has venido aquí a ofrecerles el talento al Señor. Tal vez eres el mejor conferencista del país y tienes la capacidad para convencer a quien sea. Tienes la capacidad y tienes las amistades para ir allá y conseguir recursos. Y cuando estabas en el mundo y llegaba carnaval, conseguías, ¿cómo se dice? Auspicio para tu comparsa de todas las entidades del país. Y conseguías cientos de miles de dólares. Pero ves necesidades en esta iglesia y no eres capaz de tocar ni una puerta para pedir los recursos que se necesitan en este lugar. Ofrécele tu talento al Señor. Y nuevamente no estoy hablando de plata. Lo que Dios te ha dado no es para ti nomás. Lo que Dios te ha dado tiene que ser de bendición para los demás. Esa es la ofrenda que le agrada a Dios. Y si a través de esa ofrenda, si a través de esa gracia que el Señor te ha dado, esas capacidades, esas habilidades que te ha dado de ser empresario, te has dado de ser exitoso y has acumulado riqueza, entonces ofrécele riquezas al Señor. Ese es el mensaje que el Señor ha traído esta mañana. El que tenga el casco de la sabiduría va a decir gracias, Señor, por este mensaje. Y el que no, espero que no se quede enfurecido y cabizbajo, porque lo que le pasó a Caín fue grave. Cuidado, ande después por ahí marcado con vergüenza por todo el mundo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.